Participa. Búscanos en facebook.com/Oasis1079. Contenido interesante y edificante. Ingresa ya a facebook.com/Oasis1079. This is KOXC, LP, Oxnard, 107.9 FM, Oasis Radio. Oasis. La estación que refresca tu vida. Oasis. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. La programación de Oasis Radio 107.9 FM permanece en el aire gracias a las oraciones y donativos de patrocinadores corporativos, iglesias locales y oyentes como usted. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Qué gusto estar otra vez con ustedes aquí en el programa La Biblia Hoy para compartir estos a veces 3, a veces 4 bloques, diferentes maneras donde al día de hoy podemos aplicar la palabra de Dios, podemos entenderla y pedirle al Señor que con sabiduría nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Que sean de mayor bendición para mi vida, la vida de mi familia. Así que bienvenidos a la Biblia Hoy. Tenemos 3 temas muy interesantes para compartir con ustedes, hermanos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias nuevamente por este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña a través de tu palabra, el que modifica, Señor, nuestra vida desde que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por haber enviado tu Espíritu, por enseñarnos. Gracias porque tú eres la palabra creadora, tú eres el Logos, el Verbo divino. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por este tiempo de reencuentro con hermanos, hermanas, amigos que les gusta la palabra de Dios y que juntos tratamos de aprender un poco más a través de ella. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, en este primer bloque vamos a hablar un poquito de cómo vencer la oposición. Puede ser una oposición del mundo de maldad, puede ser una oposición económica, puede ser algo a través de los hijos. Y aunque nosotros creemos que siempre hay un componente espiritual, principalmente en la vida del creyente, cuando el Señor permite una oposición o una prueba o una tragedia en la vida de sus hijos, ¿verdad? Pero vamos a entender cualquier tipo de oposición que la persona esté enfrentando, que el Hijo de Dios esté enfrentando. Vamos a ver, muchas veces pedimos, ¿verdad?, opinión, ¿qué puedo hacer? Hablamos con los líderes, el pastor, deme una fórmula, pastor, ¿cómo puedo hacer para que esto pase? Para que esto pueda ser más llevadero, estoy emocionalmente mal, no sé qué hacer, no sé qué parte de la escritura leer. Vamos a ver una escritura hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver lo que la escritura nos muestra. Yo personalmente, hermanos, cada vez que con mi esposa hemos pasado alguna tribulación grande, siempre lo primero que pedíamos al Señor en oración es: Señor, danos el plan de batalla, no nuestro plan, sino tu plan de batalla para esta prueba, para esta guerra que está llegando a nuestra vida. Así que en base a eso que les compartí, vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20, vamos a ver lo que sucede con este ataque repentino
que quieren llevar a cabo Moab y Amón. Usted sabe que fueron dos de los enemigos más grandes que tuvo Israel durante todo el tiempo de los reyes. Vamos a ver lo que hace el rey Josafat. A mí me encanta tomar cosas de la Escritura en cuanto a guerra o guerra espiritual para tomarlo para mí y orar de esa manera y esperar en el Señor la contestación que Él tenga para la situación. Así que si usted me acompaña a 2 de Crónicas 20, el 1 y el 2 vamos a ver cuál es la situación. Siempre tenemos que pensar cuando llega una prueba grande, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué me enfrento? Fíjese el 21 y 2 de 2 de Crónicas, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Está presentada la situación, está presentado el problema, la oposición, llamémosla espiritual o no espiritual, está presentado lo que el rey Josafat tenía que enfrentar contra Moab y Amón. Usted sabe que son los dos hijos de incesto ilegítimos que nacieron allá de la unión de las hijas de Lot con su padre Lot. ¿Qué es lo primero que hace el rey Josafat? Vamos a ver unos 8 o 9 puntos en este capítulo 20 del 1 al 26. Rapidito vamos a ir viendo. Si usted quiere anotar, ojalá que pueda anotar. Ha sido de mucha bendición en mi vida espiritual. Esto aplicado a una situación o tragedia que ha llegado a lo mejor a nuestra vida. Fíjese que lo que primero que hace el rey Josafat es buscar el rostro de Dios. Fíjese el versículo 3 y el versículo 4. Dice entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y usted dirá, pastor, eso ya lo sé. Pero yo le puedo asegurar que muchas veces ante la presión, la oposición grande, muchas veces queremos acomodar las cosas nosotros, como se nos ocurre, o como que pensamos que si yo lo hago de esta manera, el Señor me va a bendecir. Entonces muchas veces permitimos querer armar la guerra nosotros y no permitir que la guerra la pelee el Señor por cada uno de sus hijos. Fíjese que lo que el rey Josafat hizo, lo primero, buscó en oración y en ayuno, junto con el pueblo, buscaron el rostro de Dios. Segundo punto, en la guerra espiritual, en este caso contra Moab y Amón, contra la que el rey Josafat se encuentra. El segundo punto, Josafat recordó todas las veces que Dios había sido fiel con él. Fíjese el versículo 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la dice a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Y ahí viene el próximo punto. Primero entonces, busquemos el rostro de Dios, hermanos, ante la oposición de cualquier tipo. Busquemos el rostro de Dios en oración y ayuno. Segundo, recordemos, declaremos al mundo de maldad en la oposición lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, como lo hizo el rey Josafat. ¿Se acuerda ahí en el versículo 7? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Recordemos, como segundo punto entonces, en cuanto a cómo vencer la oposición, recordemos las veces que el Señor ha sido fiel en nuestra vida. Tercer punto, hagamos propia una promesa de Dios para esta ocasión, para esta guerra en particular, para esta oposición en particular que está llegando a tu vida. Reclámale
o reclama delante del mundo espiritual lo que el enemigo a lo mejor te ha quitado. ¿Cómo lo reclamamos? Declarando promesas de Dios. El Salmo 23, por ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense que en el versículo 8 al 11 es lo que hace el rey Josafat. El 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Ellos, he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Fíjese que el rey, después de declarar que ese santuario o ese templo estaba destinado para Dios, ¿se acuerdan del versículo 7? La diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, esta tierra para siempre. Del versículo 8 al 11, el rey Josafat reclama delante del Señor las promesas de la palabra de Dios. Por supuesto, en esta época, todo lo que usted y yo conocemos de la palabra era muy poco lo que estaba escrito, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición el día de hoy de poder clamar promesas de Dios desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué hizo el rey Josafat? Buscó el rostro de Dios en oración y ayuno. Recordó las veces que el Señor había sido fiel. Hizo propia las promesas de Dios y reclamó para esa ocasión en particular lo que estaba sucediendo. Otro punto, el rey Josafat nunca perdió la fe. Hermanos, nunca perdamos la fe. Recordando lo que Dios hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro para sus hijos. El verso 12 y 13, segunda de Crónicas 20, 12 y 13. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La fe del rey Josafat. Ya en el versículo 24 habíamos leído que de todo Judá habían venido a clamar en ayuno y oración delante de Dios. No pierdas la fe, hermano, hermana, en el medio de la oposición, aún en el medio del problema, la situación, la tragedia. Acá el rey Josafat dice, a ti volvemos nuestros ojos. Y fíjese el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Otro punto en cuanto a esta guerra para la oposición que aplicó el rey Josafat. El rey Josafat rechazó todo plan confiado en la carne o todo plan que se hubiera basado en lo que él en su carne sentía. Dejemos el plan de batalla, hermanos, en esta oposición al mismo Señor, porque Él es el que lo permitió y por un propósito especial lo está permitiendo en tu vida. El Señor ya sabe cómo va a actuar. Dejemos que Él actúe. Rechazar toda confianza en la carne. Fíjese el verso 14 al 17. Y estaba allí Hazaíel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjese el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Buscar el rostro de Dios, recordar las veces que Él ha sido fiel. Reclamemos las promesas de Dios en oración de la palabra. Rechacemos todo plan de confianza en la carne. Fíjese otro punto. El rey Josafat mandó que se comenzara ahora a adorar a través de la música en el Espíritu.
Fíjese el verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Qué interesante que después de orar, de ayunar, de reclamar las promesas de Dios, de recordar las veces que le había sido fiel, de decirle, Señor, yo no confío en cualquier plan que yo tenga, tuyo es el plan para esta batalla. Qué interesante que después de ello, el rey Josafat dijo, ahora alabemos a Dios. La confianza, la fe que nunca perdió este rey, sobre el cual venían millares y millares de enemigos, dispuestos a destruir a Judá y por supuesto la ciudad de Jerusalén. Otro punto, después de adorar en el espíritu, Josafat siguió adorando a Dios aún durante el tiempo de la oposición. Eso es lo más difícil, hermanos, a veces. Hay veces que nos deprimimos, hay veces que decimos, Señor, estás escuchando lo que te estoy pidiendo. Señor, el dolor es muy grande. Señor, la oposición es muy grande. Sin embargo, fíjese el verso 20 y 21, segunda de Crónicas 20 y 21. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, sigamos adorando a Dios a través de salmos, a través de alabanzas, de canciones de adoración. Sigamos alabando a Dios, aún durante el tiempo de la oposición, aún cuando todavía no sabemos qué tiene Dios preparado para esa batalla final o para ese tiempo de oposición. Anteúltimo punto, después de hacer todo esto, esperemos y veamos cómo Dios envía confusión al mundo de maldad y a nuestros enemigos si se hubieran levantado contra nosotros. Segunda de Crónicas 20, del 22 al 24. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Déjame decirte, hermano, hermana, nunca vas a entender cómo Dios pelea nuestras batallas. Como el pueblo de Israel, ahí en este caso la tribu de Judá, bajo el rey Josafat, seguramente no entendían lo que estaban viendo. Pero el poder de Dios, después de que el pueblo adoró, después de que el pueblo confió en Él, después de que el pueblo mantuvo la fe, después de que el pueblo recordó las bendiciones pasadas de Jehová sobre su pueblo, para esta batalla en particular, el Señor confunde a los propios enemigos de Israel y se matan los unos contra otros. Y por último, después que el Señor nos da la victoria, prepárese porque viene una gran bendición. Los versos 25 y 26. Segunda de Crónicas 20, 25 y 26. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, esta palabra aplica para nosotros los hijos de Dios, lo que lo hemos recibido como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a permitirnos entender esta palabra que hemos compartido y si ha sido de bendición, poder aplicarla cuando llegue cualquier tipo de oposición, aun cuando usted esté pasando un tipo de oposición satánica o a través de espíritus inmundos. Esa opresión que a veces sentimos en el alma, en los pensamientos, en las decisiones. Ojalá que estos pasos que hemos visto hayan sido de bendición
en este bloque donde hemos compartido cómo vencer la oposición como hijos de Dios. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, hermanos, hermanas, amigo, amiga, bienvenidos nuevamente a este tiempo de la Biblia Hoy. Y como le dijimos en el primer programa, ya hace un mes atrás, vamos a tratar de cubrir diferentes áreas, que yo creo que son todas, ¿verdad? Las áreas de la vida donde puede aplicarse la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo en este momento un poquito algo de consejería matrimonial, un tema importante, un tema que hay veces que se toma como algo normal, como bueno, ya tenemos de casados 10, 15, 20, 30 años, ya es normal lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito del desafecto, cuando el amor se enfría en el matrimonio. Y yo personalmente, hermanos, considero que si hay un matrimonio que debiera vivir una vida plena, ya sea en lo emocional, lo espiritual, aún lo íntimo, lo físico, es un matrimonio cristiano que aplica la palabra de Dios, que aplica lo que el Espíritu Santo nos enseña para crecer como esposo y esposa. Así que con esa pequeña introducción, ¿qué es el desafecto? El desafecto es aquello que sucede en un matrimonio cuando comienza a haber una ruptura que no es intencionada. Puede haber una ruptura de los vínculos de amor, del compañerismo, se dejan a lo mejor de practicar cosas que se hacían juntos, caminar en el parque o compartir algo con los niños, con los hijos. Llega un momento que la atención a veces de padres enfermos o de la enfermedad de cada uno o de uno de los cónyuges puede promover el desafecto. Y el desafecto es algo que es diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en el abuso. El abuso no puede enseguida reconocer cuando en el matrimonio comienza un tipo de abuso emocional o psicológico, ¿verdad? Y por supuesto físico. Pero el desafecto, hay veces que es difícil reconocer cuándo empezó este distanciamiento que yo sé que está sucediendo entre mi esposo y yo, o entre mi esposa y yo. Recordemos ahí lo que nos dice Proverbios 10:12. Pudo haber sido a lo mejor alguna pelea en el pasado, algún cambio de opinión, alguna humillación. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay veces que para el hombre nos cuesta realmente reconocer que Dios diseñó al hombre y a la mujer de una manera totalmente diferente. Fíjese, acá tengo algunas diferencias. La mujer es romántica, es emocional, es detallista. El hombre es frío, es calculador, es más práctico. La mujer necesita orientación en sus relaciones, por eso investiga más que el hombre.
Por eso casi siempre cuando una familia llega a Cristo, la primera persona que vemos en la iglesia queriendo conocer qué es el Evangelio normalmente es una mujer. El hombre se orienta en el trabajo, decide solo, toma decisiones propias. Por eso muchas veces somos los que más nos equivocamos, aunque no lo querramos reconocer. La mujer tiene intuición, el hombre analiza cada situación. Pero fíjese esto qué interesante, dada esta estadística, la mujer tiene 100% más probabilidad que el hombre de deprimirse. La primera pregunta que un matrimonio que está sintiendo el desafecto físico, emocional, aún familiar. No, tú vente con los niños, yo necesito tranquilidad. Es que habíamos programado salir todos contigo. No, ve tú, yo estoy cansado, estoy cansada. ¿Cuándo comenzó esto? Usted tiene que preguntarse si realmente, y ojalá que quiera seguir invirtiendo tiempo en su esposo y esposa, ¿verdad? No solo que Dios se lo dio, sino que usted fue el que lo eligió o la eligió. La primera pregunta que debiera preguntarse el matrimonio es ¿cuándo comenzó esto? ¿Comenzó con un problema económico? ¿Comenzó con trabajos que tenemos los dos o uno de nosotros y es demasiado exigente? ¿Se ha agregado familia extendida? Por eso comenzó a lo mejor el desamor. ¿Hay algún hijo o hija que estaba casada o casado y a lo mejor se rompe ese matrimonio y tiene que volver al hogar, a lo mejor con hijos, con nietos? ¿Cuándo comenzó ese desafecto? Que tanto el varón como la mujer, que le importa de alguna manera mantener esa llama del matrimonio, ese compañerismo, ese amor, ese disfrutar todo lo que el Señor les había dado hasta ese entonces. El hombre y la mujer se da cuenta cuando comienza el desafecto. El tema es encontrar el motivo, el punto de partida de lo que sucedió. ¿Qué causas pueden provocar el desafecto? Como dijimos, a lo mejor enfermedad, familia extendida que llega a la casa, los años, ¿verdad? A lo mejor alguna humillación, un malentendido. Hemos dado consejería a algunos matrimonios que por un malentendido, a lo mejor de hace 20 años atrás, comenzaron a distanciarse, aún en su unión física, íntima, como el Señor nos comanda a hacerlo, como hijos e hijas de Dios, en un matrimonio que está bajo la cobertura de Dios. ¿Qué otras causas pueden provocar el desafecto en el matrimonio? Por supuesto, el pecado y el egoísmo. Me viene a la mente allá cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en Romanos 7, nos da una idea de qué sucede cuando trabaja la carne en mi vida. El pecado que no quiero que aparezca, pero aparece. Fíjese en el 7:23 de Romanos, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra vieja naturaleza de pecado puede lastimar a la esposa, el pecado, el egoísmo, a lo mejor una infidelidad puede comenzar a provocar el desafecto en el matrimonio. Otro, o puede ser el ataque satánico, por supuesto. Desde Génesis 3 vemos a Satanás tratando de destruir, de dividir, de inmiscuirse en el matrimonio protegido, guardado y establecido por Dios. El creyente debe reconocer, hermanos, cuando el enemigo ataca para seguir dividiendo y provocar desamor en el matrimonio. Acuérdese allá en 1 de Pedro 5:8 que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué otra causa pudo haber provocado el desamor o el desafecto? Las expectativas irreales. Muchos llegan al matrimonio pensando que la otra persona va a completar lo que yo necesito para mi felicidad. Es todo al revés. Principalmente al varón. El Señor le dice que tenga un amor ágape con su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, que dio todo sin esperar nada. Al varón se le pide que ame a su esposa con un amor de autosacrificio, sin esperar nada en retorno. Pero a la mujer, hermana, por otro lado se le pide que respete al marido. Varón, ¿cuándo comenzó el desamor? Y te hago esta pregunta primero al varón. ¿Estás dando la atención a tu esposa que necesita en todas las áreas de su vida? Hermana, sigue respetando a su esposo como hace 5, 10, 15, 25 años atrás.
Esas son preguntas que ustedes tienen que contestar. Puede haber marcas de la infancia. Por ejemplo, cuando hay un aborto en una mujer, y es triste este tema, pero lo vamos a tratar también como algún bloque en los próximos programas. Usted sabe que alrededor después de 20 años después que una mujer tiene un aborto, comienzan a aparecer problemas psicológicos, problemas emocionales, y por supuesto como cristianos nosotros sabemos que el mundo espiritual de maldad, y más en una mujer cristiana, va a tratar de destruir esa vida como hija de Dios. Puede haber pasado algo en la infancia y está apareciendo ahora después de varios años de matrimonio. Puede haber habido abuso, puede haber baja estima. ¿Qué sucedió para que tu matrimonio comenzara a sentir el desafecto y el desamor en todas las áreas de compañerismo, de intimidad, crecimiento de los hijos? Eso es algo que cada matrimonio, sentándose, café de por medio, pueden comenzar a recordar. Debemos cambiar esto, pero ¿cuándo comenzó? ¿Cómo podemos mejorarlo? Yo quiero darte algunos consejos prácticos y dan resultado, porque lo hemos comprobado con varios matrimonios casi ya a punto de que se destruyera esa unión, y el Señor, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios ha trabajado y esos matrimonios se han mantenido, no solo para seguir bajo la cobertura de Dios, sino para seguir sirviendo a Dios aún con más fuerza. El primer consejo práctico, hermano, hermana, reestructure su historia matrimonial. ¿Qué significa esto? Identifique los problemas que provocan el desafecto. Hay muchas horas de trabajo. Debo perdonar a mi esposo o a mi esposa por algo que me ha provocado y me sigue provocando amargura y no he perdonado. Siento que el cónyuge no valora lo que yo estoy haciendo. Reestructure su comunicación matrimonial, aunque duelan, aunque haya cosas que usted no quiere escuchar. La otra vez me decía un varón, lo que pasa, pastor, que necesito hablar con mi esposa, pero yo sé que me va a decir cosas que no quiero escuchar porque me van a lastimar. Varón, hermana, tiene que aguantar esa reestructuración de la historia matrimonial. Hay que hablar, hay que perdonar, y el Señor es poderoso para fortalecer esa relación de aquí en el futuro, mejor aún de todavía como estaba. Respóndase en el uno al otro como lo haría Jesús. Y a veces decimos, bueno, eso es muy teórico, no puede ser práctico. Sí que puede ser práctico. Acuérdese, al varón se le pide autosacrificio, dar sin esperar nada. La esposa es el mayor tesoro que el Señor puso en la mano del varón. A la esposa, hermana, el Señor perdonó, el Señor tuvo misericordia. Respete al marido, perdone cuando él se equivoca, como lo hacemos todos. Por otro lado, no permitamos ser manipulados cuando la otra parte no quiere seguir invirtiendo tiempo en este matrimonio. Debemos comenzar con verdad, con honestidad. Aceptemos un nuevo compromiso práctico, pero también de perdón y de misericordia. Invierta tiempo en actividades que le gusten a su cónyuge. Pastor, lo que pasa es que a él le gusta los sábados ir a tal lado, a mí no me gusta. Hermana, invierta tiempo en su matrimonio. Hermano, invierta tiempo en la esposa. Si le gusta ir de compras, si quiere ir con los niños al deporte que están haciendo, si quiere ir al mall. Reestructuremos la historia matrimonial, porque el Señor está listo para comenzar a trabajar en tu vida y en la vida de tu cónyuge. Encuentren un matrimonio mentor. Si son consejeros bíblicos, mejor. Personas que estén espiritualmente mejor que yo y que mi esposa. En la iglesia seguramente tú tienes líderes, pastores, maestros. Alguien bajo los cuales se puedan poner bajo esa cobertura para una consejería, que ellos les cuenten sus experiencias y que ustedes den reporte, que puedan dar información semana tras semana, cómo está reestructurándose esa historia matrimonial para que vuelva el afecto, el amor entre esposo y esposa a formarse. Y por último, tengan sueños que puedan ser logrados juntos. Cuando hablen, pongan en la balanza lo bueno y lo malo que ha pasado.
Hablen de esto, perdónense, pero establezcan lo más importante, metas nuevas. ¿Se acuerda que la palabra dice, lo que pasó, pasó? El apóstol Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás, me extiendo a lo que tengo adelante. Reestructure su matrimonio, hablen de lo que puede venir, proyectos juntos, aún cómo proyectar un tiempo de intimidad diferente. Varón, programe un tiempo de vacaciones con su esposa, aunque sea de un día, 2 días. Vuelvan a tener ese tiempo donde usted y ella lo recuerdan seguramente. Cuando la llama del amor, la intimidad y el deseo de estar el uno con el otro era cosa de todos los días. Y por último, recuerde que usted eligió a su esposa y a su esposo. Dios pone a nuestro lado a nuestro cónyuge para crear en nosotros un ser cada vez más parecido a Cristo. Amén. Dios le bendiga. Nos encontramos en un par de minutitos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué gusto saber, hermano, hermana, amigo, amiga, que estamos juntos, unidos, compartiendo la palabra, recibiendo la palabra de Dios. Qué importante reconocer y entender por fe de que la Biblia tiene toda respuesta a lo que pueda llegar a mi vida, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier tiempo, en gozo, en alegría, en prueba o en tiempo de bendición y prosperidad. Vamos a hablar un poquito de algo muy, muy importante. No es doctrina, pero es una interpretación que muchas veces se le da. ¿A qué significa que ahora que soy creyente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué todavía hay áreas de mi vida que no puedo cambiar? Y según el tipo de doctrina que estemos recibiendo, llamémosle así, o en la manera que yo recibo la palabra, donde esté, lo voy a aplicar de una manera o de otra. Voy a aplicar la palabra de Dios a mi vida con condenación o de alguna otra manera lo voy a aplicar con gracia y con misericordia, así como el Señor la tuvo y la tiene con todos nosotros. Vamos a hablar de la unión con Cristo. ¿Qué significa lo que pasó o cómo actuó en tu vida lo que sucedió en aquel momento que hiciste la oración de recibir a Cristo como Señor y Salvador? Eso es lo que vamos a estar hablando en este bloque, la unión con Cristo. Y usted sabe que es lo principal que nosotros enfocamos como consejeros bíblicos cuando alguien que no tiene a Cristo viene a consejería. La primera hora, la primera sesión, lo primero que nosotros tratamos, aparte de escuchar a la persona, es que reciba de corazón a Cristo como Señor y Salvador. Porque la unión con Cristo es fundamental, primero para comenzar a cambiar. Pero segundo, yo debo entender lo que pasó cuando recibí el Espíritu Santo de Dios
y fui sellado allí, como nos dice Efesios 1, 13 y 14, que es las arras, es la garantía de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, si lo hemos recibido como Señor y Salvador. El concepto del cambio es esencial, hermanos, es central en el Evangelio de Cristo. El que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no queremos sonar religiosos, pero debemos entender que el que dice que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador debe mostrar en menor o mayor medida un cambio en su vida personal y en su vida de relación con los demás. Este cambio no es opcional y lo podemos relacionar con el fruto, ¿verdad?, del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, como usted lo quiera llamar. Usted y yo debemos reconocer, como lo han reconocido en nosotros, aquellos que nos rodeaban, cuando alguien ha recibido a Cristo. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El que dice que recibió a Cristo, tarde o temprano, debe de alguna manera, en menor medida, en mayor medida, debe mostrar un cambio, y el concepto del cambio de cada cristiano es este: lo que está atrás pasó, le digo no al pecado, recibí a Cristo como Señor, aunque ahora sigo luchando con áreas de mi vida, con tentaciones, con problemas, con malas decisiones, pero la unión con Cristo tiene que mostrar en mi vida, hermanos, siempre una línea ascendente, ¿verdad? En cuanto a mi santidad, en cuanto a cómo yo ahora quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque el cambio hacia Dios es esperado en nuestra vida por la obra de Dios en Cristo en nuestra vida, debemos aclarar que este cambio jamás será completo. Por eso yo le decía que según cómo recibamos la palabra, voy a actuar, aunque me llame cristiano, con condenación hacia mí mismo, o voy a entender que si pequé y fallé, el Señor me perdona y sigo adelante, aunque va a haber consecuencias cuando tomo decisiones equivocadas o cometo pecado, principalmente si es un pecado programado. El Señor ahora me trata como hijo, como hija. La disciplina de Dios es difícil, la disciplina de Dios es dura cuando sus hijos no quieren dejar un pecado profundo. Pero por otro lado debemos entender, hermanos, que aunque estoy unido con Cristo, de alguna manera este cambio en esta vida, ese cambio perfecto, total, sin pecado, no va a ocurrir. Algunos dicen: pastor, a mí me han dicho que ahora el que tiene a Cristo no peca. Bueno, entonces, ¿por qué Primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Cristo mentiroso? ¿Por qué la palabra dice eso? Juan no le está escribiendo a incrédulos, le está escribiendo a personas que ya tenían el Espíritu de Dios y habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso toda vida cristiana es vivida, hermanos, entre el ya lo tengo, ya tengo la redención, ya tengo el perdón de pecados, pero todavía no lo puedo disfrutar porque la carne me confronta muchas veces con malas decisiones, con tentaciones, con situaciones que lamentablemente hay veces que como cristianos caemos. ¿Cuál es la clave para tener otra vez comunión con Dios, con el Padre, a través de Cristo? Primera de Juan 1:9. Él es el justo, Él es el verdadero. El que me perdona si yo pido perdón, me arrepiento de mis pecados. ¿Se acuerda lo que dice allá Romanos 7:24? El mismo apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué significa entonces estar unido con Cristo? Es fundamental que todo creyente entendamos cómo estamos ahora unidos en Cristo por toda la eternidad. No es algo que se puede separar, no es algo que se puede dividir, ¿verdad? Hay veces que a mí me han dicho que yo he caído de la gracia, ya no puedo volver. No creo que sea bíblico, yo no creo que sea bíblico. A lo mejor la persona necesita realmente recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero si la persona hizo de corazón, y solamente el Señor lo sabe, pero si hay fruto, si la persona aún con sus luchas busca de la palabra, busca de congregarse, pide oración, hermanos, yo creo que la palabra es bien clara. Una vez que estoy unido en Cristo, no hay manera que yo pueda ser sacado de Cristo.
La unión con Cristo es una doctrina que abarca e incluye a todas las demás. Queremos hablar de redención, hay que hablar de estar unidos con Cristo. Queremos hablar de salvación, hay que hablar de estar unidos con Cristo. La unión con Cristo es la doctrina que abarca e incluye a todas las demás. Esta doctrina habla de todas las acciones que Cristo cumplió para salvarme, pero ahora también habla lo que yo debo cumplir como creyente para poder seguir en comunión con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, déjame leerte lo que dice Tito 3:6. Lo que hizo el Señor fue completo y perfecto. En el 3:5 de Tito dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí la palabra salvó o el verbo salvó está en un tiempo perfecto, hermanos, en griego, que significa cuando te salvó. La acción se mantiene por toda la eternidad. Esa es la clave del tiempo del verbo perfecto en griego. Pero por otro lado, cuando nos habla a nosotros de seguir estando unidos con Él de manera racional, pensando y decidiendo seguir estando unidos a Él, lo pone muchas veces la palabra en un tiempo participio. ¿Qué significa esto? Yo tengo que hacer un principio en mi vida, cumplir con lo que Cristo ahora me pide en su palabra, para seguir unido a través de Él con el Padre todos los días de mi vida. Fíjese Juan 15:4, por ejemplo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor hizo la obra completa. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ahora es mi responsabilidad. Si he hecho esa oración, si quiero cambiar con Cristo, si quiero realmente crecer en mi vida espiritual, ahora la responsabilidad el Señor la pone sobre cada uno de sus hijos. Permanece en mí, búscame, orá. Yo estoy listo para bendecirte, para que la palabra te haga tomar decisiones que van a bendecir tu vida, tu familia, tu economía, tu ministerio. Pero el Señor ahora no la carga, sino la responsabilidad de esa unión que Él ya nos dio y que es eterna, la pone sobre cada uno de sus hijos. Vamos a ver algunos símbolos de la unión con Cristo. Nos quedan unos 7, 8 minutitos más o menos. Ahí en Efesios 2, 21 y 22, si usted me quiere acompañar, Efesios 2, 21 y 22, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la unión con Cristo, la presenta como un edificio con su cimiento. Fíjese, ahí en el 2.21 de Efesios dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un edificio de sus cimientos no se puede separar, no se puede dividir. Hay que destruir parte del material para poder hacerlo. Una vez que está sellado a través del cemento o de los tornillos de acero o como fuera. De esa manera, lo que veía el apóstol Pablo en aquella época, en esos edificios de piedra, nos está diciendo, así es la unión de Cristo con su iglesia. Y si es la unión de Cristo con su iglesia, es la unión de Cristo contigo y también conmigo. El apóstol Pablo también presenta la unión con Cristo, con ese símbolo de la unión física entre el hombre y la esposa. Efesios 5, 31-32. Dice ahí 5:31 de Efesios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El Señor nos está diciendo, estás unido con Cristo, lo recibiste como Señor, nadie puede quitarte de su mano. Pide perdón si tienes pecado, arrepiéntete, da la vuelta, 180 grados, da la vuelta para el otro lado y el Señor comienza a restaurar a través de la misericordia y la gracia de Cristo, comienza a restaurar otra vez tu vida.
No hay manera, cuando el hombre se une con su esposa en lo íntimo, no hay manera de dividir ese cuerpo. Así nos pone el apóstol Pablo lo que es cada creyente con Cristo y por supuesto la iglesia de Cristo con su Señor Jesucristo. Ahí en Juan 15, como hemos leído, el apóstol Pablo también habla de la vid y los pámpanos. No hay manera de separar un pámpano de la vid sin quebrarlo, sin arrancarlo. Eso es el motivo, hermano, hermana, de este bloque. Que tú entiendas que si estás en Cristo, el Señor está nuevamente esperándote, está listo a perdonarte en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, verdadero, eterno y todos los atributos que usted le quiera agregar. Él es todo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Cuáles son los resultados de la unión con Cristo? Ya para ir cerrando este bloque. El primer resultado fue la justificación. La justificación es aquello que el hombre necesita para ser libre del juicio de Dios y cree por fe que está exento de la sentencia divina. ¿Crees eso como hijo de Dios? ¿O el enemigo te sigue atormentando, haciéndote creer que hay pecados en tu pasado o en tu presente que son tan profundos que Dios no puede perdonar? Esa es una mentira que viene del mismo infierno. Dice la palabra de Dios que Él pagó por todos nuestros pecados. El primer resultado de tu unión con Cristo es que fuiste justificado. El precio se pagó. La justicia de Cristo ha sido aplicada por el Padre a tu vida y a cada uno de aquellos que lo hemos recibido a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador. El segundo resultado de la unión con Cristo que tú ya tienes, ojalá que ya la tengas, es nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que somos una nueva creación, un nuevo ADN. Un nuevo ADN espiritual comienza en el espíritu, en el alma de aquellos que de corazón han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos sido traídos del contexto de la vida vieja a la vida nueva, que debiera, hermano, hermana, debiéramos alimentarnos cada día con la palabra de Dios y dejar un poquito lo que es el mundo, el yo, lo que me gustaba, lo que me da placer. Esa es la motivación que nos tiene que dar el estar unidos con Cristo. ¿Se acuerda que la palabra también dice que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Debemos decidir de cómo queremos vivir cada día, si en lo espiritual o más en lo carnal. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Señor te ha sellado. Lo que pasa es que hay veces que apagamos el Espíritu, que ha sido reavivado por el Espíritu Santo. Muchas veces las malas decisiones, el pecado, el mundo, la tentación, nos hacen creer que hay situaciones o pecados o actitudes que Cristo no puede perdonar o no pudo perdonar si ha pasado en tu pasado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el agente que ya nos ha convertido en nuevas criaturas en Cristo y para Cristo. Pero la primera palabrita es en. El tener a Cristo te pone en una unión con Él única, eterna, perfecta, que aquel que no lo ha recibido como Señor y Salvador, lamentablemente, no la tiene. Y por último, el tercer resultado, el Espíritu Santo ya ha hecho morada en tu vida, en tu espíritu. Todavía a veces que el alma sigue con un poquito de confusión, decisiones que no se toman bien, enojos, amargura, ¿verdad? El alma, acordémonos que es el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. Pero el espíritu, hermano, hermana, que nadie quiera convencerte de que puede ser quitado de ti si el Señor te ha sellado, porque no es bíblico. Efesios 1, 13 y 14, ya para terminar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo le está hablando a los creyentes en Efesios, con situaciones como cualquiera de nosotros,
con problemas, con malas decisiones, con temores, con angustia, pero finalmente esa unión con Cristo y recordar lo que hemos visto hoy, quiénes somos en Cristo y para Cristo. Ojalá, hermano, hermana, que te haga recordar no solamente esto, sino motivarte a que vuelvas a los pies del Señor. Pide perdón, Él te está esperando, Él ya te perdonó en la cruz del Calvario. Fuiste justificado por Él, justificada por Él, te ha dado nueva vida y has sido sellada con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? ¿Qué más pudo haber hecho por nosotros? Nos dio todo, sin esperar nada. Y esa es la pregunta que tengo para algún amigo o amiga que de repente ha puesto el dial en el auto o en la casa, o ha puesto su teléfono y ha encontrado la Biblia hoy. Nunca terminamos, o tratamos de que nunca termine el programa sin hacerte este llamado. Amigo, amiga, ¿has recibido a Cristo como Señor y Salvador en algún momento de tu vida? Si nunca lo has hecho, déjame decirte que te estás perdiendo tomar la decisión más importante de tu vida, la que te va a dar la vida eterna, la que va a permitir que tus pecados sean perdonados, la que va a permitir que estés en aquel momento que mueras, va a permitir que en un abrir y cerrar de ojos estés delante del Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, te pido que cierres tus ojos y que puedas repetir conmigo. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en este momento, como mi Salvador personal. Yo sé que viniste a este mundo como hombre Dios. Yo sé que pagaste por los pecados del hombre. Yo sé que resucitaste al tercer día. Y yo sé que estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí en este momento. Yo te recibo como Señor, como Salvador, como mi amigo, como mi Dios y como aquel que está preparado para recibirme en sus mansiones eternas por toda la eternidad. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento, según la Biblia, yo he recibido a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, hermano, hermana, compra una Biblia, busca una iglesia donde puedas recibir la palabra con misericordia, con gracia, no una palabra de condenación o de obras para servir a Cristo. Eres nueva criatura y el Señor te va a ir guiando a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, otro día más de la Biblia hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558. 805-512-0558.